Bueno, el tema de la clase del día de hoy corresponde ya dentro de la unidad 3, avanzamos un poco más y ahora nos vamos a enfocar en el empleo de herramientas para la toma de decisiones. Entonces, dentro de ese tema vamos a ir viendo asimismo unas herramientas dentro del Excel que me van a permitir ya tener una mejor perspectiva de los datos y por ende de pronto manejar también algún tipo de solución. Un segundito. Ya, listo. Bueno, recuerdo algo, ¿cierto? Para no dejar inconcluso la clase anterior. Había quedado planteado un ejercicio, ¿no? Había quedado un ejercicio planteado de la clase anterior. Bueno, vamos a hacer la revisión. Entonces, de cierta manera, ustedes van a comparar los resultados, ¿no? Entonces, vamos a empezar en ese orden para que no quede inconcluso eso. Ya. Entonces, voy a proyectar. Ya, me supongo que igual lo hicieron, ¿no? No estaba difícil. En todo caso, para comprobar los resultados, ¿no? Para ya que quede totalmente claro esta parte. Listo, entonces estoy proyectando el ejercicio, ¿no? Este ejercicio quedó, digámoslo, en este caso planteado para que ustedes lo resuelvan en base a lo que habíamos visto ya la resolución del primer ejercicio, ¿no? Entonces estábamos dentro del método de aplicar regresión lineal simple. Recordando rápidamente, este método se basa en ubicar una recta o encontrar la ecuación que defina una recta y la misma es la que se acerca más a todos los puntos, ¿no? Que los puntos representan los datos en nuestro modelo. Como veíamos en el ejercicio que resolvimos, aquí el primer paso, digamos, es la identificación de las variables. De cierta manera, esto también es esencial tener sumamente claro. En base al enunciado del ejercicio, entonces podemos concluir que tenemos dos variables, los gastos publicitarios y el ingreso por ventas. De ahí también deducimos cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Entonces, la variable dependiente, la que se deja influenciar de la otra variable, es ingresos por venta, ¿no? Por lo tanto, esa es mi variable Y. Y la variable independiente, en este caso, es gastos publicitarios. Queremos establecer también la relación, ¿no? ¿Qué tipo de relación existe entre los gastos publicitarios y el ingreso por ventas? Bueno, entonces esa es la primera parte. De ahí, lo que hacíamos es empezar a buscar la ecuación. Para buscar la ecuación tenemos dos formas, ¿no? Que mencionamos como caso 1 y caso 2. En el primer caso partimos de un diagrama de dispersión. Este diagrama de dispersión luego lo editamos, digámoslo así, o trabajamos para que nos muestre esto. Entonces, básicamente esta es la resolución del método. Simplemente lo que hacemos es habilitar, ¿no? Entonces aquí ya tengo la ecuación y tengo el coeficiente R cuadrado. Ya.
La otra forma de llegar a establecer la ecuación es por análisis de datos, que también lo habíamos visto, ¿no? Simplemente ingresamos los valores y obtenemos este resumen de datos. Asimismo, de toda la información que tenemos aquí, con lo que vamos a trabajar es con el coeficiente R cuadrado y con los coeficientes, ¿no? En este caso 15, el término independiente, y 2.2 la pendiente. Con esta información, obviamente ya podemos manejar la ecuación que más se aproxima a todos los puntos. Entonces, la ecuación 2.2x más 15. Esa es básicamente ya la parte operativa, ¿no? En función a esa ecuación, entonces ya podemos hacer la proyección. Puntualmente en el ejercicio nos pide estime las ventas en publicidad, perdón, estime las ventas cuando se gastan $25,000 en publicidad. Es decir, cuando X vale 25, ¿cuánto vale Y? Aplicamos la ecuación, como vemos aquí estamos simplemente aplicando la ecuación y tengo un valor entonces en este caso de 70. La respuesta entonces, cuando invertimos o aplicamos $25,000 en publicidad, aspiramos, proyectamos, estimamos vender $70,000. Ese es el criterio, ¿no? Y a partir de ahí ya podemos ir jugando con otros términos, con otros valores para ir viendo la proyección. Si llegamos a esos valores, ¿no? Supongo que sí. Sí. Y finalmente, el análisis de R cuadrado. ¿Para qué nos sirve este análisis? Para determinar el tipo de relación, ¿no? Pues queremos saber si hay una relación totalmente directa, si hay una relación no directa, es decir, si no hay relación entre estas dos variables. De acuerdo al valor que se obtiene de R cuadrado, vemos que es 0.93, es un valor que se aproxima a 1. La interpretación en este caso, como habíamos determinado, es mientras tienda a 1, podemos decir que hay una relación más estrecha, más directa entre las dos variables, ¿no? Entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces aquí yo tengo un valor de 0.93, que es un valor que se aproxima bastante a 1. Por lo tanto, podría mencionar en este ejercicio que existe una relación directa entre la inversión en publicidad y el valor de las ventas. En otras palabras, tengo que invertir en publicidad para que haya ventas. Listo. Bueno, entonces, para que no quede de pronto ningún vacío, ¿no? Hacemos rápidamente esta revisión. Obviamente ustedes también deben tener los mismos resultados. Y más que todo aquí, lo importante también es la parte de la interpretación, ¿no? Entonces, saber qué nos indica principalmente este valor. Estamos solo trabajando con este valor para la interpretación. Con ese determinamos si hay una relación directa o no entre las variables. Listo. Bueno, entonces, para que ya quede esto de cierta manera, poder seguir avanzando, no sé si tienen alguna duda, alguna inquietud sobre esta parte. No, ninguna duda. Estamos claros, ¿no? Con esta parte. Bueno, entonces vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con el desarrollo ya de la clase propiamente del día de hoy. Les publiqué no hace mucho la clase del día de hoy, ¿no? En el aula virtual. Bueno, voy a salir de aquí. Ya. Bueno,
Entonces, ahora sí, ya hablando del tema de la clase de hoy, como les mencionaba, vamos a manejar dentro de la misma unidad, seguimos avanzando. Ahora el criterio es revisar herramientas para la toma de decisiones. Ya. De cierta manera, los otros ejercicios también nos sirven, ¿no? Para tomar una decisión, porque estoy haciendo una proyección a futuro. Pero vamos ya a ir determinando de manera un poquito más concreta ciertas herramientas que me van a ayudar en este proceso. Bueno, vamos a trabajar entonces con la información teórica de una vez. Vamos a hacerlo eso ya para luego pasar a la parte práctica. Les publiqué una carpeta que tiene dos temas prácticamente, buscar objetivo y escenarios. Vamos a trabajar primero con buscar objetivo. Entonces voy a empezar a proyectar. Ya, entonces estoy en la presentación, ¿no? ¿Sí la están viendo? Sí, Sí, ingeniero. Ya, listo. Bueno, vamos entonces a la parte ya, como les mencionaba, vamos a ir revisando entonces en este aspecto herramientas para la toma de decisiones. Vamos a hacer una pequeña introducción al tema y después ya hablamos puntualmente de la primera utilidad, de la primera herramienta que vamos a utilizar. Bueno, el contar con la información adecuada en el momento correcto es una condición indispensable para realizar buenos análisis y tomar las mejores decisiones. Esto lo vamos a utilizar como una premisa, ¿no? Debemos tener claro que si tenemos la información adecuada y como nos dice acá, en el momento correcto, en base a eso podríamos ya manejar un buen análisis y por ende también ayudarnos en una correcta o en una mejor toma de decisión. En la gráfica que vemos acá a continuación, prácticamente aquí tengo el ciclo que se debería manejar en una organización con respecto a desde que tenemos los datos hasta que ya empezamos a trabajar en algún plan o en alguna acción en concreto. Una vez que los datos son creados y almacenados, el siguiente paso es analizarlos para convertirlos en información útil. Esta información se convierte en conocimiento para tomar decisiones cuando así es necesario. Tenemos claro que vamos a partir de acá, ¿no? De la recolección de los datos. Aquí yo puedo tener muchísimos datos. Aquí manejamos el criterio de bases de datos, repositorios de datos. Hablando de una organización, de una empresa, obviamente aquí va a estar toda la información relacionada con ellos, ¿no? Los históricos, todo eso. Pero esos datos en sí todavía no tienen ninguna validez si es que todavía no los tratamos, ¿no? Y cuando ya los tratamos se convierten en información. Aquí sí, ya de cierta manera son útiles. Acá siguen siendo útiles, pero no están procesados. Aquí yo tengo la materia prima, llamémoslo así. Acá yo ya empiezo a procesarlos y empiezo a obtener información. Esta información aún más se la refina y se llega al conocimiento. Este conocimiento es el que nos va a servir para manejar el siguiente punto, que es, digámoslo así, la parte crítica, la toma de decisiones. En la toma de decisiones, obviamente, ¿no? La parte directiva, lo que sea de la organización, de cierta manera debe tener alguna ayuda, debe tener alguna referencia para justamente en base a eso poder tomar una decisión. No solo se manejaría la parte personal, ¿no? El criterio personal, sino se debe manejar algún criterio de sustento de alguna decisión. Todo lo que estamos viendo, ¿no? Nos ayudarían en eso, en establecer un criterio de decisión.
Recuerden que de cierta manera nos estamos adelantando, llamemos a los acontecimientos, estamos prediciendo el futuro. ¿Para qué? Para tomar una mejor decisión. Y una vez que se tome ya la decisión, en base a esa decisión, se va a ejecutar ya las acciones o las actividades que se tengan que hacer. Es lógico entender que esto, obviamente, las acciones, las actividades van a ser exitosas o no, dependiendo de todo lo anterior, ¿no? Si de pronto aquí empieza a fallar, eso conllevaría a un fallo hasta la parte de la acción. Vamos a centrarnos en este punto, ¿no? En la toma de decisiones. Bajo ese criterio, entonces, vamos a ir revisando una serie de elementos, una serie de herramientas que van a ayudar a la parte directiva a justamente a predecir y en base a eso también tomar una decisión. Bueno, esto entonces como una breve introducción y puntualmente la primera herramienta, la primera utilidad, digamos así, es este criterio de buscar objetivo. Bueno, seguimos trabajando dentro de Excel, ¿no? O sea, todas las herramientas que vamos a seguir viendo son dentro de Excel. Yo sé que en la parte real, existen programas exclusivos para la toma de decisiones. O sea, son programas que manejan otras características. Obviamente aquí vamos a manejarlo con la herramienta que tenemos, ¿no? Que es el Excel. Bueno, ¿qué es esto de buscar objetivo? Esta es una utilidad muy común. De pronto, y puedo asegurar que sí lo han de haber utilizado en alguna ocasión. Ya, entonces vamos a recordar esa parte. Buscar objetivo, nos dice, es una técnica utilizada para encontrar fácilmente el número que cumple las condiciones necesarias para alcanzar un objetivo. Esta herramienta permite hacer muchas pruebas de valores en una fórmula hasta encontrar el valor exacto que cumpla con las condiciones establecidas. Es decir, si se conoce el resultado de una fórmula, pero no estamos seguros del valor de uno de sus argumentos, entonces buscar objetivo probará diversos escenarios hasta encontrar el valor exacto que necesitamos. Resumiendo, buscar objetivo lo puedo aplicar en cualquier ejercicio, en cualquier tema, como ya vamos a ver. La idea es cuando manejamos de pronto esta frase. ¿Qué pasaría si de pronto este valor es tanto? ¿Qué pasaría y si este valor es tanto? Cuando queremos ir de cierta manera comprobando esas situaciones, ahí es recomendable utilizar buscar objetivo. Buscar objetivo entonces nos va a encontrar un dato. Y en base a ese dato, entonces, se va a cumplir una condición. Ya vamos a verlo, ¿no? Bueno. ¿Cómo manejamos o desde qué opción? En versiones anteriores al 2016 está dentro de la opción Análisis y Sí. Y en versiones ya desde Excel 2016 lo tenemos dentro de Análisis de Hipótesis. Dentro de Análisis de Hipótesis, ahí está Buscar Objetivo. Cuando trabajamos con buscar objetivo, nos va a presentar una ventana que tiene 3 parámetros. Entonces vamos a ir definiendo estos parámetros. El primer parámetro nos dice definir la celda. Buscar objetivo se basa en el empleo de alguna fórmula, de alguna función, de alguna operación. Por lo tanto, definir la celda es... Siempre tenemos que apuntar a la celda donde se esté realizando la operación. Puede ser una operación, puede ser una fórmula, puede ser una función de Excel. Entonces, definir la celda, siempre debemos apuntar a esa celda donde se esté ejecutando la operación. Segundo parámetro, con el valor. Este es el resultado que deseamos como resultado de la fórmula. Esta es la ecuación. Entonces, ¿qué pasaría
por decir, ¿no? En un ejemplo, ¿qué pasaría si manejamos un valor adicional? Entonces, para responder a esas preguntas, ahí trabajamos con estos criterios. Y finalmente, el tercer parámetro nos dice para cambiar la celda. La celda que será modificada hasta tener el resultado deseado. Es decir, en esta celda, para cambiar la celda, es en donde vamos a visualizar el resultado. Una vez que ingresemos los datos, le doy clic en aceptar y me va a aparecer una ventana de esta manera. Aquí me va a mostrar el resultado. Y en base a eso, entonces, aceptamos. Bueno, acá tengo un ejercicio, un ejemplo, pero igual mejor lo vamos a ver en la parte práctica, ¿no? Entonces, pasemos rápidamente a trabajar con el Excel. Ya, entonces, en el Excel trabajamos con buscar objetivo, ¿no? Ese archivo es el con el que vamos a trabajar. Ya, listo. Estoy en el entorno de Excel y me dice la práctica número 6, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, profesor. Sí, ingeniero. Listo. Pasamos a buscar objetivo entonces al desarrollo de los ejercicios. Ya. El primer ejercicio entonces, como les mencionaba, buscar objetivo es una herramienta muy general. La podemos aplicar a cualquier tipo de ejercicio. Aquí voy a emplear un ejercicio que tiene que ver con el asunto del cálculo del pago, matemática financiera, ¿no? Sería dentro de dónde está este ejercicio. Bueno, se tiene una deuda de 8,000 pactada a 8 años con una tasa del 6% anual. Ya, básicamente esos son los datos iniciales del ejercicio. En base a esos datos, que los tenemos aquí, se procede a calcular la cuota a pagar. Es decir, quiero saber cuánto tengo que pagar, ¿no es cierto? En este caso de manera anual, porque todos mis datos los estoy manejando en términos anuales. Creo que es familiar esto, ¿no? En alguna instancia ustedes de pronto ya revisaron este tipo de ejercicio. Ya. No voy a explicar cómo se resuelve, ¿no? Porque ese es otro tema. Ya, simplemente lo que indico que este ejercicio ya está resuelto. Para encontrar el valor de la cuota a pagar, utilizamos la función pago, como vemos aquí, una función de Excel, con la cual me permite determinar en términos de todos estos datos cuál es el valor a pagar. El ejercicio entonces está resuelto, ¿no? Nos dice que la cuota a pagar es de 1,288,29. Listo. Aquí viene entonces el criterio de qué pasaría si, es decir, vienen las situaciones. Pues yo tengo aquí una situación 1. ¿Cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200? Entonces empiezo, llamémoslo así, a jugar con mis datos, a jugar de cierta manera, ¿no? Con estos datos. Bajo la primera situación, entonces me dice cuál sería la tasa que se debería aplicar si es que yo voy a pagar cuotas de 1,200. Entonces aquí el valor de la cuota ya no va a ser ese, va a ser 1,200. Y en base a ese valor quiero saber cuál sería el valor de la tasa de interés. Para resolver entonces esto, vamos a trabajar con buscar objetivo. Buscar objetivo lo manejamos desde el menú Datos. En esta versión, dentro de Previsión, Análisis de Hipótesis, Buscar objetivo. Vemos que se nos abre entonces una ventanita pequeña, ¿no? En la que me pide 3 parámetros. El primer parámetro me dice definir la celda.
Entonces, como habíamos hablado ya, este parámetro lo debemos manejar en torno a la celda que tiene la fórmula, la función, la operación. Entonces, en este caso, definir la celda es esta, ¿no? Que es en donde está la función pago. Con el valor, la situación 1 nos dice cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200. Entonces, en este caso, el valor 1,200. Lo ingreso, ¿no? Lo ingresamos por teclado. Y el tercer parámetro nos dice cambiando la celda. Entonces, este parámetro corresponde a dónde quiero visualizar el resultado. Pues en este caso, cambiando la celda de la tasa de interés. Ese sería entonces el ingreso de los datos, ¿no? Aquí tenemos nuestros datos y le damos en aceptar una sola vez, ¿no? A aceptar. Ya. Vemos que nos aparece esto, nos dice la búsqueda con la celda B16 ha encontrado una solución. Y vemos y notamos que la tasa de interés cambió, ¿no? Cambió el resultado de esta celda. Ahora nos dice 4.24%. Ya. Aquí no voy a poner de nuevo aceptar porque quiero mantener mis datos originales, ¿no? Porque tengo que resolver también otra situación. Ya, entonces no le pongo aceptar. Si le pongo aceptar de nuevo, me quedaría con ese dato y ese dato no es el original, digamos así. Bueno, en todo caso, entonces yo sé que la primera respuesta es 4.24%. Le pongo aquí cancelar. No acepto el resultado porque me va a cambiar, ¿no? Mis datos originales y tengo que hacer otra situación. Pero como vimos, el resultado de la primera situación es 4.24%. Es decir, si yo quiero pagar cuotas de 1,200, la tasa debería ajustarse a 4.24%. Listo. Veamos la segunda situación. ¿Cuál sería el valor actual del préstamo si pagamos cuotas de 1,000 y mantenemos la tasa? Pues aquí ya cambia de nuevo, llamemos así, la parte del ejercicio, ¿no? Igual, resolvemos con buscar objetivo. Vamos a ver ahora la situación 2. La misma ventanita, sigue siendo, definimos la celda, sigue siendo esta de aquí, la que tiene la fórmula, la que tiene la función, la que tiene la operación. Con el valor, ahora nos dice si las cuotas son de 1,000. Entonces ahora el valor es 1,000. La tasa no la vamos a cambiar, pero ¿qué es lo que queremos ahora determinar? ¿Cuánto sería el valor que me dan del préstamo? Entonces, en este caso, el que va a cambiar es el capital. Entonces, cambiando la celda, la del capital. Aceptamos. Vemos asimismo entonces que cambió a un valor de 6,210, ¿no? Es decir, ahora el préstamo que me van a dar, si yo solo voy a pagar $1,000, por lo tanto ya no me van a dar los 8,000, sino me van a dar $6,210. Asimismo, no quiero perder los datos originales, ¿no? Entonces, obviamente le voy a poner cancelar. Pero ya sabemos que la respuesta aquí es 6,210. Con esto entonces tengo resuelto dos instancias, no, mejor dicho, dos situaciones adicionales que se pueden haber presentado en este ejercicio. Y en base a eso, en base a estos resultados, entonces yo ya puedo ir planificando acciones, es decir, tomando decisiones. ¿Sí estamos? Ya saben, cualquier duda, cualquier pregunta lo van haciendo, ¿no? Bueno, continuamos. Revisemos un segundo ejercicio.
Estos ejercicios son pequeñitos, ¿no? Son simples. Estamos recién entendiendo la importancia de esta herramienta. Bueno, la empresa XYZ presenta el siguiente estado de ingresos y gastos. Algo muy simple, ¿no? Entonces aquí yo tengo los ingresos, 11.200, los gastos, 10.900. En base a estos dos valores podemos calcular la utilidad, ¿no? Entonces creo que todos sabemos el margen de utilidad es igual a los ingresos menos los gastos. Como vemos, una resta y obtenemos este valor de 300. Este sería la utilidad. A esta utilidad la represento en términos de porcentaje. Esta utilidad la entiendo de esta manera, ¿no? Este es el porcentaje que representa este 300 en relación a los ingresos. Entonces, los 300 en este caso, en relación a los 11.200, representa el 3%. Listo, entonces, un ejercicio pequeñito, ¿no? Como vemos, tienen fórmulas, tienen operaciones estas celdas. Listo. Para el mes siguiente, para el siguiente mes, el gerente quiere obtener una utilidad del 5%. ¿Cómo obtenemos una utilidad del 5%? Obviamente la lógica nos va a decir, tengo que aumentar los ingresos, ¿no? Tengo que aumentar los ingresos y que los gastos no aumenten. Ya. Y la otra posibilidad sería, ¿cuál? Que los gastos disminuyen. No aumentan los ingresos, pero deberían disminuir los gastos. Entonces, creo que es claro, ¿no? Tenemos dos posibilidades para que aumente la utilidad al 5%. Ya sabemos que debemos hacer ese criterio, aumentar los ingresos o disminuir los gastos. Pero aquí la pregunta es, ¿en qué grado? Es decir, ¿en qué valor? ¿Cuánto tengo que aumentar? ¿Cuánto tengo que disminuir? Es como una adivinanza, ¿no? Entonces, en ese caso, vamos a utilizar buscar objetivo. La primera situación nos dice de cuánto deberían ser los ingresos si persisten los gastos. Es decir, voy a averiguar cuánto tiene que subir los ingresos. Los gastos se van a mantener en este valor. ¿Cuánto tienen que subir para que aquí me dé el 5%? Trabajamos entonces con buscar objetivo. Definir la celda, me van a ir ayudando. ¿Cuál sería la celda que lo manejo como definir la celda? 3%. Al 3%, ¿no? Listo, entonces aquí apunto a esta celda. Esta es la que tiene la fórmula, ¿no es cierto? Ya. Con el valor, aquí viene la condición. Entonces, ¿cuál es la condición en este ejercicio? 5%. 5%. Puedo escribirlo así, ¿no? 5% o puedo poner 0.05, que va a ser lo mismo. Entonces, ingreso 5%. Cambiando la celda. ¿Cuál celda quiero cambiar? Ingresos. La de los ingresos. Entonces, apuntamos a esta celda. Estos serían los datos, ¿no? Entonces, aceptamos una sola vez. Vemos que hay una solución, ¿no? Vemos que nuestros datos de ingresos cambiaron. Y acá ya obtengo el 5%. Entonces, la respuesta a la primera situación es 11.469,83. Asimismo, no acepto, ¿no? Para no dañar el modelo original. Ya, entonces, yo sé que el resultado es 11.469,83. 11.489.63, ¿no? Así estaba. Listo. La segunda situación, en ese en cambio, nos dice de cuánto deben ser los gastos
si los ingresos son constantes. Es decir, ahora solo quiero que se muevan los gastos. Los ingresos se tienen que mantener fijos. Los gastos tienen que ser mayor o menor. Menores. Menores. Tienen que ser menores, ¿no? Obviamente. Listo. Aplicamos de nuevo buscar objetivo. Definir la celda, el mismo criterio, ¿no? La celda del porcentaje. Con el valor sigue siendo el 5% porque esa es la información del ejercicio. Y ahora me dice cambiando la celda. ¿Cuál es la celda ahora a la que apunto? Los gastos, ¿no? Entonces, ahora apuntamos a la celda de los gastos. Ya, entonces los gastos para establecer el criterio, ¿no? Está 10.900 antes de aplicar buscar objetivo. Aplicamos buscar objetivo y nos dice que tengo ahora un valor de 10.640. Es decir, los gastos deberían bajar a ese valor para obtener un 5% de utilidad. Entonces, la respuesta al punto 2, 10.640. Listo, ¿no? Entonces, ahí yo ya tengo los dos valores. Como les decía, o sea, de pronto no se trata tanto de adivinar, ¿no? O sea, en una instancia, ¿cómo averiguo ese valor? Podríamos hacerlo matemáticamente, pero aquí yo tengo una función que me va a dar haciendo eso, ¿no? Por lo tanto, como ya les he dicho muchas veces, si tenemos la herramienta, obviamente hay que utilizarla. Entonces, con cualquiera de estas dos situaciones, podemos llegar a establecer una utilidad del 5%. Si estamos, no sé, alguna inquietud, alguna pregunta. Nada. Listo. Bueno. El ejercicio que está a continuación va a quedar planteado para ustedes. Es muy similar al ejercicio que hicimos en primera instancia. Ya. Me voy a pasar al siguiente ejercicio para poder explicar. Listo. Acá tengo un ejercicio un poquito más elaborado, no difícil, porque es simplemente aplicar, ¿no? Sino que de pronto la concepción del ejercicio conlleva muchas otras cosas más. Listo. Bueno, supongo que sí han de ver en alguna instancia también, han de haber trabajado con este criterio, ¿no? Gradientes aritméticas. Ya. Bueno. El ejercicio trata de lo siguiente. Voy a leerlo y ahí vamos a ir explicando. Una empresa fumigadora desea comprar una avioneta para fumigar el área de los ríos, cuyo precio de contado es de $250,000. Se lo puede adquirir a 12 meses plazo, con una tasa de interés del 1.33% mensual. ¿Cuál debe ser el valor de cada cuota al final del mes si el segundo pago se incrementarán $100? Ya. Este es un ejercicio típico de anualidades, ¿no? Entonces ahí trabajamos con ese criterio de anualidades puntualmente como una gradiente aritmética creciente. Eso significa que a partir de un valor se le va a ir aumentando un valor de manera constante. Entonces, en este caso, el valor constante son $100, ¿no? A cada cuota de cada mes se le debe ir aumentando $100. Acá tengo los datos. Bueno, de eso no nos preocupamos y hasta acá. Y vamos a trabajar este ejercicio con una tabla de amortización. Ya. Entonces, aquí yo tengo ya formulada, ¿no? Aquí está ya con fórmulas.
No voy a explicar cómo se hace una tabla de amortización, ¿no? Porque eso es otra situación. Simplemente mencionamos que ya está hecha. Pero como nos damos cuenta, aquí nos falta el valor de la cuota número 1. Y este sería el valor principal, ¿no? Porque en función a ese valor, yo puedo seguir calculando el resto de cuotas de los otros meses, incrementándole $100. Entonces, este valor es el primordial, este valor es el que deberíamos conocer para poder establecer cuánto se debe pagar cada mes. Los que han visto este tipo de ejercicios de pronto saben que lo podemos resolver con una fórmula, ¿no? O sea, todos esos tipos de ejercicios obviamente entraban fórmulas. Por lo tanto, aquí se lo podría resolver desde el punto de vista matemático, ¿no? A través de la aplicación de alguna forma. Pero lo vamos a resolver con esta utilidad. Vamos a trabajarlo con, en este caso, buscar objetivo. Listo. Ya. Antes de aplicar buscar objetivo, es importante también entender cómo funciona una tabla de amortización. Y creo que todos también en alguna instancia lo han hecho o lo han visto y están en capacidad de responder esta pregunta. En esta tabla o en cualquier tabla de amortización, el saldo en el último periodo, ¿cuánto tiene que ser? Cero. ¿Cuánto tendría que ser aquí? Cero, no. 0, ¿no es cierto? Ya. El saldo en el último periodo debería ser 0. Esta es una tabla de amortización, ¿no es cierto? Aquí empiezo con el valor, aquí el valor de la cuota se va restando y obviamente cuando pague la última cuota, el valor del saldo tiene que ser 0. Es así como funciona, ¿no? La tabla de amortización. Ya. Les hago referencia a esto porque buscar objetivo lo vamos a trabajar en términos de esa condición. Entonces, voy a aplicar buscar objetivo. Buscar objetivo. Definir la celda. Aquí voy a trabajar con el saldo en el último periodo, con esta celda. Esta celda, si se dan cuenta, sí tiene una fórmula, ¿no? I25 menos H26, es decir, sí tiene una fórmula. Entonces, sí es aceptado. Esta celda, ¿qué valor debe tener? Debe tener el valor de 0. Entonces, ingreso el 0. Cambiando la celda, ¿cuál es la celda que quiero buscar? La de la primera cuota. Apunto a esa celda. Esos serían los datos que voy a ingresar, tomando en cuenta esa característica de las tablas de amortización. La tabla de amortización, el saldo, mejor dicho, en el último periodo tiene que ser 0. Esa es como la condición, ¿no es cierto? Listo. ¿Y dónde quiero que me aparezca el resultado? Acá, en la primera cuota. Listo, entonces, tengo ya ingresado los datos. Aceptar. Listo. Aquí como que fue un poquito más notorio, como que se empezaron a mover todos los números, ¿no? Hasta que llega un número y se quedó ya estático. Entonces, como vemos, la tabla de amortización, ahora sí, el saldo en el periodo 12 es 0. Cuando se acomoda esta tabla es en función a estos valores, es decir, el valor de la cuota 1, el que estábamos buscando, ha sido igual a 22.143,72. Este es el valor que estábamos buscando, ¿no? Y a partir de ahí, como vemos, los siguientes meses se va incrementando en $100 la cuota. Por lo tanto, se está cumpliendo con lo que nos pide el ejercicio.
este es el valor que desconocíamos y este es el valor que buscar objetivo lo encontró. ¿Cómo el Excel encuentra el valor? Lo que hace el Excel es empezar a generar números. Los genera números, ¿no? Va poniendo el número y va comprobando que se haga 0 acá en la parte de abajo. Y cuando cumpla eso, ese es el número con el que se trabaja. Entonces, como vimos, ahí empezó a generarse números, ¿no? Obviamente el Excel lo hace de manera muy rápida, va a probar una gran cantidad de números hasta llegar al número que cumple con la condición. De esa manera, entonces, podemos, aquí sí puedo aceptar, no, porque no voy a hacer de pronto el análisis de otra situación. Pues aquí sí de pronto acepto el resultado y este sería ya la tabla de, en este caso de amortización, ya correctamente efectuada. Y aquí está la respuesta de pronto al valor de la cuota 1. Listo. ¿Sí estamos con esto? Entonces, como les decía, de pronto un ejercicio un poquito más especificado, pero igual como vemos, se nos hace fácil la resolución a través de buscar objetivo. Listo. ¿Sí estamos? Ok. Bueno, por cuestiones de tiempo, entonces, va a quedar para el deber los ejercicios que quedan pendientes aquí. Bueno, igual ya les voy a explicar, ¿no? Voy a salir de aquí. Vean. Bueno, en primera instancia tenía, en la carpeta que les compartí, tenemos prácticamente 2 temas. Obviamente por cuestiones de tiempo ya no voy a revisar la parte de escenarios. Eso lo vamos a hacer de manera más tranquila en la próxima clase. Ya. Bueno, explico la parte ya del deber de esta semana. Les voy a enviar un archivo, ¿no? Para que no haya ningún problema, que no tengan luego la duda de qué es lo que queda planteado, todo eso. Entonces, mejor les envío un archivo en donde están los ejercicios que tienen que resolver como deber. Ya. Ahí va a estar los ejercicios que quedan pendientes, ¿no? De este archivo que estábamos revisando. En todo caso, para no confundirnos, yo les envío el archivo donde están planteados los ejercicios que tienen que resolver. Voy a incluir un ejercicio también de regresión lineal, ¿no? Que vimos en esta semana. Entonces, también vamos a incluir un ejercicio de ST. Ya voy a crear un poquito más tarde la asignación. Ahí les envío el archivo para que ustedes, en base a ese archivo, resuelvan los ejercicios planteados. ¿Sí estamos? Listo, entonces. No sé, de pronto algún... ¿Cuántos ejercicios son? Son uno de regresión lineal y son 1, 2, a ver, quedaron 2 pendientes y les puse uno más. Son 3 de buscar objetivo. Entonces serían en total 4 con el de regresión lineal. Listo. No sé, de pronto alguna otra inquietud, preguntas. No se olvide subir el video de la clase de hoy día, por favor. Sí, la clase igual también le subo y la parte de la asignación. Un poquito más tarde ya le subo eso. Bueno, trabajamos como siempre, ¿no? Entonces, hasta el día domingo, la asignación. Seguimos trabajando de la misma manera. Bueno, no es nada más. De pronto, alguna inquietud de parte de ustedes, algo adicional. Mister, ¿podría subir el deber antes de las 6? Perdón, no le oí. Sí, podía subir el deber antes de las 6.
Ya voy a tratar de subirlo, que tengo clase luego, por eso es lo que de pronto me demoro. Ya en la noche estoy más libre y ahí subo toda esa situación. Voy a tratar de subirlo antes. Bueno. Listo, entonces esa sería la tarea de esta semana. Hemos revisado 2 temas en esta semana. Vamos a seguir la siguiente semana igual revisando lo que quedó pendiente, ¿no? Entonces, creo que no es nada más. Les agradezco por la atención y nos vemos la próxima clase. En todo caso, cuídense y nos vemos la próxima clase.